entre ruinas y milagros. Nunca pensé que llegar tarde me cambiaría la vida. Ese martes, el bus se averió en plena autopista y tuve que correr, con los tacones en la mano y la desesperación pegada al alma. Iba a una entrevista para un puesto que ni siquiera sabía si existía aún. Entré al edificio con el corazón en la garganta, jadeando, desaliñada, pero decidida. Frente a mí, el ascensor se cerraba, y justo antes de que lo hiciera, una mano lo sostuvo abierto. Él estaba allí. Traje azul marino, mirada intensa y voz firme. ¿Vas al piso 21? Asentí sin poder hablar. Nunca imaginé que ese hombre sería mi futuro jefe. Ni que me cambiaría la vida para siempre. El piso 21 olía a café caro y ambición. Me sentía fuera de lugar con mi blusa arrugada y el sudor aún en la frente. Él no dijo nada más en el ascensor, pero me observó con una curiosidad que me incomodaba, o tal vez me intrigaba. Cuando entré a la recepción, la secretaria me miró de arriba abajo y apenas disimuló una sonrisa burlona. La entrevista ya terminó, dijo con indiferencia. Mi corazón se hundió. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de vidrio templado se abrió. Era él otra vez. Que pase, ordenó sin mirarme. Me hizo seguirlo a una oficina enorme, con ventanales que parecían tocar el cielo. Y con una voz tan fría como elegante, me preguntó, ¿por qué corriste tanto por un trabajo que no sabía si aún existía? No sabía si estaba siendo entrevistada o juzgada. Sus ojos tenían algo, no sé si era frialdad o simple inteligencia desbordante. ¿Qué sabes hacer?, preguntó con indiferencia, como si ya supiera la respuesta. Le hablé de mis estudios truncados, de mi necesidad de trabajar, de lo mucho que me esforzaba. No fingí, no adorné nada. Pensé que me despediría en ese mismo momento. Pero en lugar de eso, tomó mi hoja de vida y la dejó sobre su escritorio sin mirarla. Empiezas mañana. A las 7 en punto. No llegues tarde. No supe si sonreír o salir corriendo. Algo en él me intimidaba, y otra parte de mí no quería alejarse. Dormí poco esa noche, nerviosa por lo que me esperaba. El uniforme era sencillo, pero elegante, traté de verme presentable. Cuando llegué, la secretaria me ignoró. No importaba. Él me recibió puntual, sin rastro de emoción. Me dio instrucciones claras, frías, como si yo fuera parte de una maquinaria. Llama solo si es urgente. No hagas preguntas innecesarias, dijo. Me asignaron un escritorio frente a su oficina, con una ventana donde apenas entraba el sol. A lo lejos, lo escuchaba hablar por teléfono en idiomas que no conocía. Era un mundo que me era completamente ajeno. Pero lo observaba. Y cuanto más lo observaba, más quería entenderlo. Los días pasaban y aprendí a leerlo entre líneas. Eric no era solo el jefe joven y apuesto que todos evitaban contrariar. Tenía secretos, lo notaba en la forma en que se tensaba al recibir ciertas llamadas. A veces salía de su oficina con los puños cerrados y el rostro pálido. Otras, se encerraba por horas y no hablaba con nadie. Yo era invisible para él la mayor parte del tiempo, pero había instantes, fugaces, en los que su mirada se detenía en mí. Como si me viera realmente. Y aunque no me hablaba más de lo necesario, empecé a notar que delegaba cada vez más tareas en mí. Estaba probándome, pero aún no sabía para qué. Fue una mañana agitada. Por accidente, entregué un documento con cifras incorrectas a un cliente. Cuando lo supe, sentí que el mundo se me venía encima. Eric entró en mi espacio sin decir palabra, lanzó el portafolio sobre mi escritorio y clavó sus ojos en los míos. Esperé gritos. En cambio, dijo, tú no sueles fallar. Me sorprendió su tono, decepcionado, no furioso. ¿Qué pasó?, preguntó. Le expliqué entre nervios, esperando lo peor. Pero solo asintió. Todos fallamos. No lo repitas. Y se fue. Ese día, por primera vez, me di cuenta de que no era solo un jefe, había algo más en su forma de protegerme, aunque no quisiera admitirlo. A partir de ese error, algo cambió. No en él, en mí. Empecé a verlo con otros ojos. No como el jefe inalcanzable, sino como un hombre solo, tal vez herido. Había veces que lo escuchaba llegar tarde, caminar por la oficina en la madrugada. Yo me quedaba horas extra, solo para coincidir con él. No hablábamos mucho, pero compartíamos silencios largos, densos, como si ambos entendiéramos que había algo que nos unía, aunque no tuviera nombre aún. Una noche, lo vi llorar. Entré a su oficina por error y lo encontré de espaldas, con la cabeza baja. No me miró. Solo dijo, sal, Emma. Pero mi corazón ya no pudo salir ileso. Después de aquella noche, algo cambió en él y en mí. Ya no me evitaba, pero tampoco se acercaba más de lo necesario. Parecía tener miedo de ser visto. Empecé a notar sus ausencias, los días en que no aparecía hasta tarde o desaparecía sin avisar. Pregunté a la secretaria, pero solo obtuve evasivas. No preguntes demasiado, Emma, me advirtió una compañera. Pero yo no podía evitarlo. Quería saber que lo quebraba por dentro, qué herida llevaba escondida detrás de esa fachada impenetrable. Y, más allá de eso, quería saber por qué a veces me miraba como si yo pudiera salvarlo. Esa tarde me pidió que lo acompañara a una reunión fuera de la oficina. Estaba nerviosa, no sabía qué ponerme. Él llegó por mí en su carro, impecable como siempre, pero con una sonrisa extraña, como si no supiera cómo se hacía eso. La reunión terminó siendo una cena con unos inversores. Me presentó como su asistente, pero noté cómo su mano rozaba la mía bajo la mesa, casi por accidente. No hablábamos mucho, pero su mirada lo decía todo. Cuando me dejó en casa, no me dijo buenas noches.
Solo me miró, y con voz suave, me dijo, gracias por estar esta noche. Yo no dormí. Él ya no era solo mi jefe. Y yo ya no era solo su secretaria. Los días siguientes fueron una batalla constante entre lo correcto y lo inevitable. Él evitaba quedarse a solas conmigo. Pero cuando lo hacía, el aire se volvía denso, cargado de algo que ni él ni yo queríamos nombrar. Una tarde, se acercó para corregir unos documentos sobre mi escritorio. Estábamos tan cerca que podía sentir su respiración. Su mano rozó la mía, y no se apartó. Me miró. Por un segundo, pensé que me besaría. Pero se retiró de golpe, como si se hubiera quemado. Esto no puede pasar, murmuró antes de irse. Y aunque yo también lo sabía, ya era demasiado tarde. Ese viernes llegó acompañado de una mujer rubia, elegante, fría como el hielo. La presentó como una vieja amiga, pero su tono tenía algo de culpa. Ella me miró de arriba abajo, como si supiera todo lo que no se había dicho entre Eric y yo. Durante la reunión, me sentí invisible. Pero cuando ella tocó su brazo, algo en mí ardió. No dije nada, pero él me buscó con la mirada más de una vez. Al salir, pasé junto a ellos sin saludar. Y esa noche, mientras lloraba en mi habitación, supe que estaba completamente perdida. Porque lo quería. Aunque no debía. El lunes siguiente intenté fingir normalidad. Evité su mirada, me refugié en mi trabajo. Pero él notó mi frialdad. Me llamó a su oficina y, con voz baja, dijo, Emma, ¿qué te pasa? No pude contenerlo más. Cerré la puerta, me acerqué y lo miré a los ojos. Me pasa que no soy de piedra, Eric. Y tú tampoco. El silencio fue eterno. Y entonces, por fin, él habló, no puedo estar contigo. No por falta de ganas, sino por todo lo que arrastro. No quiero hacerte daño. Me dolió, pero también entendí. Estaba roto. Y no sabía si yo tenía suficiente fuerza para sostenerlo. Esa semana llegó alguien nuevo a la empresa. Su nombre era Julián Martínez, un auditor externo que venía a revisar cuentas por orden de los accionistas. Alto, carismático, con un aire relajado que contrastaba con la rigidez de Eric. Desde el primer día me trató con una familiaridad extraña. Emma Ríos. Qué pequeño es el mundo, dijo al estrechar mi mano. Yo no recordaba haberlo visto antes, pero él sí me conocía. Y en sus ojos había algo que me inquietaba, como si supiera cosas de mí que yo misma había olvidado. Eric, en cambio, no le quitaba la vista de encima. La tensión entre ellos era palpable. Empecé a sentir que algo no encajaba. Julián me buscaba a menudo, con excusas laborales que no eran necesarias. ¿Nunca te hablaron de mí en tu familia?, me preguntó un día. Le respondí que no, confundida. Me miró con una sonrisa triste. Tal vez sea hora de que preguntes. Esa noche, llamé a mi madre. Después de un largo silencio, me confesó que Julián había sido el mejor amigo de mi padre, y su enemigo más odiado antes de morir. Él no es lo que aparenta, Emma, ten cuidado, me dijo. No entendía nada. Pero cuando se lo conté a Eric, su expresión cambió por completo. Julián no vino solo por números, murmuró con los puños apretados. Vino por ti. Revolviendo una vieja caja en casa, encontré una fotografía que me dejó helada. Era de una fiesta antigua. Mi padre, sonriente, con un brazo sobre los hombros de Julián, y justo detrás de ellos, un hombre joven, casi reconocible, Eric. Lo llevé a la oficina, temblando. ¿Por qué estás en esta foto con mi papá?, le pregunté. Eric palideció. Porque lo admiraba. Porque él creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y porque me traicionó también. Sentí que el piso se me movía. Nada tenía sentido. ¿Mi padre había estado involucrado en algo oscuro? ¿Y Eric lo sabía todo este tiempo? Eric me citó en un café lejos de la oficina. Su voz era baja, como si alguien pudiera oírnos. Me contó que mi padre y Julián dirigían una empresa paralela, oculta, donde lavaban dinero de contratos falsos. Que él, Eric, siendo un joven estudiante brillante, fue reclutado como fachada. Que cuando descubrió lo que hacían, quiso denunciarlo, pero mi padre murió en un accidente sospechoso antes de que pudiera hacerlo. Yo te contraté por azar, Emma. Pero cuando supe quién eras, ya no pude echarte. Porque te veía a ti. No a él. Lloré. Porque quería odiarlo, pero no podía. Y porque, sin saberlo, había heredado una historia maldita. Julián no tardó en notar que algo había cambiado. Me empezó a presionar con preguntas, cada vez más personales, más punzantes. ¿Sabes realmente quién fue tu padre, Emma? ¿Sabes qué hizo?, me decía con esa sonrisa falsa. En su oficina encontré un expediente con mi nombre. Fotos. Movimientos. Informes privados. Lo enfrenté, furiosa. Me dijo que no era por venganza, sino por justicia. Que Eric también tenía sangre en las manos. Todo lo que ha logrado, lo construyó sobre la ruina de otros. Incluido tu padre. Ya no sabía a quién creer. Mi mundo se deshacía. Y lo peor era que, pese a todo, aún amaba a Eric. Aunque eso me estuviera destruyendo. Todo estalló una mañana. Julián presentó una demanda formal contra Eric, acusándolo de fraude, encubrimiento y corrupción empresarial. Los rumores se esparcieron como fuego. Los medios empezaron a acechar la empresa, y los socios exigían respuestas. Eric no se dejó doblegar. Mis abogados se encargarán de esto, dijo con firmeza, pero vi el cansancio en sus ojos.
Yo no sabía a quién creer, hasta que vi el expediente de la demanda, muchas verdades, y otras tantas mentiras. Julián había distorsionado hechos, manipulado fechas. Me sentí usada. Y en medio de ese caos, comprendí que mi lealtad ya no estaba dividida. Los abogados de Eric se movieron rápido. En menos de una semana, desarmaron gran parte de la demanda. Pero eso no fue todo. Encontraron algo más, algo grande. Julián había estado involucrado en una red de desvío de fondos a cuentas en el extranjero, usando identidades falsas. Todo mientras trabajaba como asesor en otra firma. Documentos, transferencias y grabaciones empezaron a aparecer. ¿Lo sabías?, le pregunté con rabia cuando lo enfrenté. No todo es blanco o negro, Emma. Tu padre también hizo lo mismo, respondió sin inmutarse. Pero sus ojos ya no tenían compasión, solo rabia contenida. Ese no era el hombre que decía buscar justicia. Solo quería venganza. La noche en que todo salió a la luz, volví a la oficina sin rumbo. Estaba vacía. Solo Eric permanecía allí, con la mirada perdida sobre los informes. Gané esta batalla, pero no me siento mejor, murmuró. Me senté frente a él. Yo sí, dije en voz baja. Porque ahora sé quién está luchando limpio. Me miró por largo rato. No como jefe. No como víctima. Me miró como hombre. No tienes que quedarte, Emma. No después de todo esto. Pero no dije nada. Solo me acerqué, y lo abracé. Por primera vez, sin miedo. Y esa noche, en sus brazos, supe que lo había elegido. A pesar del pasado. A pesar del mundo. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Eric y yo ya no fingíamos distancia. Pero tampoco podíamos mostrarnos libremente. La empresa aún estaba bajo escrutinio, y los enemigos no dormían. Sin embargo, en la intimidad, nos contábamos todo. Me habló de su infancia, de cómo había construido su imperio con más fuerza que amor. Yo le hablé de mis miedos, de crecer con una madre que me ocultaba la verdad. Era extraño, como dos personas tan distintas podían sostenerse mutuamente. Julián fue citado por la fiscalía. Esta vez, como acusado. Y aún así, yo sentía que algo más grande se avecinaba. Algo que pondría todo a prueba. Esa tarde, escuché sin querer una conversación entre dos socios. ¿Y si lo de Julián solo era una cortina de humo? Hay más cosas escondidas en los archivos de la empresa de Eric. Cosas que ni Emma sabe. Me escondí tras una columna, con el corazón latiendo como un tambor. ¿Qué era lo que aún no sabía? ¿Qué verdades se ocultaban entre líneas? Volví a mi escritorio, inquieta. Eric me buscó más tarde, y al mirarlo, supe que él también sentía que la paz era solo temporal. Pero cuando tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos, todo lo demás desapareció. Éramos un nosotros. Contra el mundo. Cuando volví de mi descanso médico, me encontré con una sorpresa, una nueva asistente en la empresa. Lisa, alta, de sonrisa falsa y modales ensayados. Decía ser eficiente, pero su verdadera habilidad era estar siempre cerca de Eric. Demasiado cerca. Desde el primer momento, sentí que algo en ella no encajaba. Observaba todo, hablaba poco, pero sabía más de lo que debía. Me incomodaba su cercanía, cómo se ofrecía a ayudar con todo, cómo parecía anticiparse a los movimientos de Eric. Él, por su parte, actuaba con normalidad, como si no notara la manera en que ella lo miraba. Pero yo sí lo notaba. Y mi instinto no se equivocaba, Lisa no estaba ahí por casualidad. Lo descubrí por accidente. Fui a buscar unos documentos a la oficina de archivo y escuché voces. Lisa y Julián. Él estaba de regreso como consultor, bajo otro pretexto legal. Esta vez no puede fallar, le decía él. ¿Le diste la droga, no? Mi sangre se congeló. Sí. Esta noche todo saldrá como planeamos. Mañana, nadie dudará que fue Eric. Cerré la puerta sin hacer ruido y me alejé, temblando. Lisa no solo mentía, estaba ejecutando un plan para drogar a Eric y fingir haber dormido con él. El objetivo, quedar embarazada y amarrarlo con un hijo que no era suyo. No sabía qué hacer. No podía permitirlo, pero tampoco podía actuar sin pruebas. Y esa noche, todo se descontroló. Llegué a su departamento con la intención de advertirle. Lo encontré confundido, con la vista borrosa, apenas pudiendo hablar. Me reconoció. Emma, estás aquí. Quise llevarlo al hospital, pero él me pidió que me quedara. No sabía que ya le habían dado algo. Lo ayudé a recostarse, lo cuidé. Y en medio de su vulnerabilidad, me abrazó, me besó, y yo no pude resistirme. Lo amaba. Fue una noche intensa, llena de ternura y deseo. Pero al despertar, él no recordaba nada. Lisa apareció en su puerta con la camisa de él en la mano. Gracias por anoche, dijo. Y yo supe que todo había salido como ella quería, excepto por un detalle, no se acostó con ella. Lo hizo conmigo. Días después, me ofrecieron un curso empresarial en el extranjero. Necesitaba irme. Necesitaba distancia. Lisa ya había comenzado a esparcir el rumor de su supuesto embarazo, y Eric, confundido, no la desmintió. Me fui por 3 meses, sin hablar con él, sin explicarle nada. En silencio, protegí mi secreto. Porque también yo llevaba una vida dentro de mí. Un hijo de esa noche confusa, un hijo suyo, aunque él creyera otra historia. Desde lejos, vi en redes sociales como Lisa se mostraba como la futura madre del heredero y como Eric, aunque frío, la acompañaba en silencio.
No sabía cuánto más podría soportar sin gritar la verdad. Pero esperé. Y cuando volví, todo era aún peor de lo que imaginaba. Volví con el vientre ya notorio, pero en silencio. Fui directa a la empresa. Lisa me recibió con una sonrisa de víbora. Estaba más radiante que nunca, orgullosa de su embarazo. Me tomó del brazo en un gesto hipócrita. Eric me prometió que estará para su hijo. Aunque no me ame, lo aceptará. Yo no dije nada. Eric me evitaba. Cuando por fin lo enfrenté, me miró como si ya no me reconociera. ¿También tú?, preguntó. Y en sus ojos vi algo más que dolor. Vi decepción. Creía que yo también lo había traicionado. No dije nada. No podía. Él estaba atrapado en una mentira, y yo en un silencio que me dolía más que cualquier golpe. Eric dejó de buscarme. Se sumergió en el trabajo, en los preparativos del supuesto nacimiento, en fingir que todo estaba bajo control. Lisa fingía dulzura, pero yo notaba cómo lo manipulaba, cómo usaba su supuesto embarazo como llave para abrir puertas y corazones. Yo, por mi parte, decidí guardar mi secreto. No por cobardía, sino por orgullo. Si él no podía reconocerme a través del caos, no merecía la verdad aún. Pero por las noches lloraba. Porque aún lo amaba. Porque llevaba a su hijo. Y porque lo veía alejándose, amarrado a una mujer que era todo lo contrario a lo que él merecía. Una tarde, lo encontré solo en su oficina. Estaba con una ecografía en las manos, mirando en silencio. Me acerqué sin hablar. Lo sé, Emma. No la amo. Pero, voy a ser padre. No puedo fallar otra vez. Lo miré. ¿Y tú crees que ese hijo es tuyo? Dudó. No lo sé, pero no puedo arriesgarme. Lo entendía. Él había sido huérfano emocional desde siempre. Cargar con esa culpa era más fácil que enfrentarse a la traición. ¿Y si te dijera que hay otra verdad?, pregunté, con un nudo en la garganta. Me miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Pero no pude seguir. Aún no. Me fui. Porque a veces, amar también es esperar que el otro esté listo. Lisa organizó una cena privada con los socios para celebrar su embarazo. Eric asistió, silencioso, distante. Yo observaba desde lejos, sin que él me viera. Pero entonces algo ocurrió. Julián, ebrio, se acercó a Lisa y la llamó mi amor delante de todos. Un silencio tenso llenó la sala. Eric lo notó. La semilla de la duda había sido plantada. Él me buscó esa noche. Emma, dime la verdad, ¿ese hijo es mío? No respondí. En cambio, puse su mano sobre mi vientre. Su rostro se quebró. Y esa fue mi respuesta. En sus ojos volvió a nacer algo que creía perdido, esperanza. Pasaron los meses. La empresa siguió funcionando, pero los rumores no cesaban. Lisa caminaba con su panza en alto como si llevara una corona. Yo, en cambio, me mantenía al margen, trabajando desde casa mientras avanzaba mi embarazo en silencio. El día que nacieron los niños fue una extraña coincidencia. Con apenas días de diferencia, Víctor vino al mundo primero, en una clínica tranquila, rodeado solo por mi madre y yo. Manuel, el supuesto heredero, nació 2 días después, rodeado de cámaras, flores y felicitaciones forzadas. Eric estuvo en ambos partos, pero con el alma dividida. O eso creía él. Porque en el fondo, ya había empezado a sospechar. Eric mandó hacer pruebas de paternidad a escondidas. No me lo dijo. Ni a mí, ni a Lisa. Lo supe mucho después. Quería comprobar con certeza lo que su corazón empezaba a gritarle. Cuando tuvo los resultados en la mano, no reaccionó como esperaba. No gritó. No lloró. Solo me llamó a su oficina y me miró largo rato. Se llama Víctor, ¿verdad? Asentí. Es mío, susurró, y sus ojos se humedecieron. Luego sacó otro sobre. Manuel no lo es. Ni una sola coincidencia genética. Su voz se endureció. Me usaron, Emma. Me mintieron. Me arrebataron meses de mi vida. Pero no les daré ni un día más. Citó a Lisa y Julián en su despacho. Yo estuve presente, no por venganza, sino por justicia. Cuando les mostró los resultados, Lisa palideció. Julián intentó negar todo, pero los documentos eran irrefutables. Eric los miró como si ya no fueran humanos. Sabía que me querían destruir, pero usar un niño, eso no lo voy a perdonar nunca. Lisa intentó llorar, diciendo que no sabía, que Julián la había obligado. Julián la culpó a ella. Fue patético. Eric permaneció de pie, sereno. Desde hoy, están fuera de la empresa. Sus contratos han sido anulados. Las cuentas congeladas. Y una demanda por fraude parental ha sido interpuesta. Manuel no llevará mi apellido. Ni recibirá un centavo mío. La caída fue inmediata. Los medios descubrieron todo, el fraude, el engaño, el complot. Lisa y Julián fueron denunciados por manipulación, extorsión y falsedad en documentos legales. La opinión pública los devoró. Las puertas se les cerraron, los aliados desaparecieron. Manuel, inocente en todo esto, quedó bajo custodia de los servicios de protección mientras se resolvía su situación. Eric, por su parte, se convirtió en un símbolo de resiliencia, aunque en su rostro aún vivía el cansancio. Yo volví a la empresa con Víctor en brazos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en casa. Porque esta vez, el futuro no estaba manchado por mentiras. Una noche, me invitó a cenar en su departamento.
No había flores, ni música, ni protocolo. Solo él, yo, y nuestro hijo dormido en la cuna junto al sofá. Te fallé por no confiar antes, me dijo, acariciando la mano de Víctor. Y yo por no hablar cuando debía, respondí. Pero ya no importaban las culpas. Nos teníamos. Nos habíamos elegido, incluso después de todo. Quiero construir una familia contigo, Emma. Real. Sin secretos, sin máscaras, ¿te quedarías, para siempre? Lo miré. El mismo hombre que un día fue mi jefe, luego mi caos, y ahora, mi todo. Sí, Eric. Para siempre suena bien. Los meses pasaron como un suspiro. La empresa se estabilizó, los escándalos quedaron atrás, y por primera vez en años, todo parecía en paz. Víctor crecía rápido, con los ojos de Eric y mi sonrisa. Vivíamos juntos, compartíamos días tranquilos y noches de risas y ternura. Pero algo en Eric cambió. Se volvió más presente, más cálido. Cada mañana me preparaba el desayuno, cada noche se aseguraba de besarme antes de dormir. Hasta que una tarde, al volver a casa, encontré a Víctor vestido con un pequeño saco y una nota en su manito que decía, ¿quieres ser mi esposa? Eric apareció detrás, de rodillas, con un anillo y una mirada llena de amor. ¿Te casas conmigo, Emma? Llorando, dije que sí. La boda fue íntima, mágica, rodeada de quienes realmente importaban. No hubo lujos desmedidos, solo flores blancas, velas y sonrisas sinceras. Mi vestido era sencillo, pero me sentía la mujer más hermosa del mundo. Eric no me quitó los ojos de encima en ningún momento. Nunca pensé que la mujer que llegó corriendo aquel día, tarde y desaliñada, sería la que cambiaría mi vida, dijo en sus votos. Yo solo pude responder, y yo jamás imaginé que aquel ascensor me llevaría directo al amor de mi vida. Cuando nos dimos el sí, el pasado se cerró. Lo que teníamos ahora era un nuevo comienzo. Una familia real. Un amor que sobrevivió a la tormenta. Unas semanas después de la boda, comencé a sentirme distinta. Mareos, sensibilidad, cambios de humor. No lo quería admitir, pero lo sospechaba. Fui sola al médico, con el corazón acelerado. Y sí, estaba embarazada otra vez. Esta vez no sentí miedo. Solo felicidad. Fui a la oficina y, sin decir una palabra, dejé la ecografía sobre el escritorio de Eric. Él la miró, luego me miró a mí y se le humedecieron los ojos. Se levantó, me abrazó y susurró, gracias por este regalo. Gracias por volver a elegirme. Fue el abrazo más largo de nuestras vidas. Y en silencio, supimos que el amor se había multiplicado. 9 meses después, bajo una luna llena, nació Emilia. Tenía la piel clara, el cabello oscuro y unos ojitos curiosos que parecían querer descubrirlo todo. La tomé en mis brazos y sentí que el mundo se detenía. Eric la miraba como si fuera la respuesta a todas sus oraciones. Mi pequeña Emilia, mi princesa, susurró mientras le acariciaba la mejilla. Víctor, ya un pequeño explorador, se acercó curioso. ¿Es mía?, preguntó. Reímos. ¿Es tu hermanita?, le dije. Él sonrió, la besó en la frente, y en ese instante supe que todo valía la pena. Las heridas, las pérdidas, los miedos, todo nos había llevado a este momento. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, miro por la ventana de nuestra casa. Emilia duerme en su cuna. Víctor juega en el jardín. Eric trabaja en su laptop, pero cada tanto me lanza una sonrisa cómplice. Ya no somos los mismos que éramos al comienzo. Él no es solo el jefe poderoso que conocí en un ascensor. Yo no soy la joven asustada que buscaba una oportunidad. Somos padres, esposos, compañeros de vida. Construimos nuestro propio destino, entre ruinas y milagros. Y aunque el camino fue difícil, aprendimos a amar sin condiciones. Esta es nuestra historia. La historia de cómo el caos nos unió, y el amor nos convirtió en eternos.